Qué bonito es poder compartir los hermanos juntos en armonía y doy gracias a Dios por usted, gracias a Dios por su familia. Para contarles rápido, para ir a la palabra, al ser las 11 de la mañana, que gracias por sus oraciones, hermanos, gracias por la bendición que sé que me acompañaron en medio de todo este viaje. Fue un viaje, como siempre, fascinante, fue un viaje lleno de la bondad, de la misericordia y del favor de Dios. De verdad que sí, yo pude ver la mano del Señor, pude ver cómo Dios viene y respalda su palabra, porque su palabra es verdad. Tuve la oportunidad de estar compartiendo varias veces, por lo menos 12 prédicas tuve. Mi garganta quedó al punto del colapso que después ya no quería hablar. El último día no quería hablar y me decían, pero está molesto, está enojado. Le digo, no, es que ya no aguanto mi gargantilla. La edad se me vino encima, sin carnaval ni comparsa. No, mi voz siempre me afecta, pero Dios ha sido fiel y bueno. Y saludos de la gente de allá, hermanos. Hay una iglesias allá que los conocen a ustedes, porque ahí también cuando estaban transmitiendo, en algún momento yo les puse, digo, ve, aquí está la iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Una iglesia que sabe que las cosas son serias, pero no aburridas. Amén. Y todo fue bendición. Bien, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a la palabra. Yo les agradezco por sus oraciones, por haber atendido los llamados que hicieron el liderazgo y al liderazgo de esta iglesia. Gracias porque lo hicieron mejor de lo que yo lo hago, qué dicha. Gracias a Dios por eso. Amén. El libro del Apocalipsis, y vamos a ir a 14 de Apocalipsis en el verso 6 al verso 9. Vamos a ir a ver. Y recuerde que estamos llevando adelante siempre el tema preparándonos como iglesia. Amén. Estamos orando y yo pido sus oraciones para las personas que aquí tienen dentro de sus planes algunas cosas que tienen que ir a seguir atendiendo en medio de su servicio. La oración por Nati. Nati va saliendo del país para seguir trabajando con Push the Rock Internacional. Se va Nati, así es que lo que lamento es que no nos lleve, pero está bien. Pero que el Señor le bendiga y le guarde, que cumpla su propósito. Va a estar por allá con la gente de Push the Rock Internacional haciendo su trabajo, ella como directora de Costa Rica. Así es que sus oraciones, amén, hermano, acompañémosla en oración, ya que no nos quiere llevar, podemos orar por ella y estar siempre ahí. Apocalipsis capítulo 14, igualmente Rocío también tiene un plan de salida pronto, amén. Es un reto de fe para esta mujer, Rocío, y vamos a acompañarla a ella también en oración. Amén. Amén. Y por las personas que estamos orando aquí constantemente en medio de la oración, en medio de las peticiones, en el nombre de Jesús. 14 del 6 al 9, dice así la escritura. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales del agua. Verso 8. A ese ángel lo siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Y el libro de los Romanos a nosotros nos advierte el apóstol Pablo con respecto a esto. Hermanos, la iglesia y la urgencia moral es algo que la iglesia necesita atender hoy de forma urgente. Hay algo que está sucediendo en la cultura. Estamos escuchando en la televisión, sino que vemos en nuestro país y en nuestro vecindario. Podemos darnos cuenta de que hay una revolución moral alrededor de nosotros. Libertinaje, inmoralidad, violencia, y es urgente ante estos eventos visibles saber que hay una sociedad sin temor a Dios. Los valores se han perdido. Es urgente como iglesia volcarnos a Dios y a su palabra. Urgencia moral es urgencia. Este último tiempo de la iglesia,
lo creo así, se va a definir por el tema de cómo manejo las escrituras, de cómo me contextualizo en el tiempo de la escritura a mi tiempo para traer y aplicarlo a mi familia, a mi vida. ¿Por qué hablamos de urgencia teológica? Porque una urgencia moral es una urgencia teológica. El apóstol Pablo, y vamos a ir a Romanos para después volver a Apocalipsis, que es nuestro tema. Vamos a ir a Romanos porque el libro de los Romanos, el apóstol Pablo en capítulo 1, a nosotros nos hace una advertencia y nos habla con respecto a este tema de lo que realmente está aconteciendo en este último tiempo. Y en capítulo 1 de Romanos vamos a ver algunas de las cosas que nosotros requerimos atender con urgencia. La iglesia necesita atender la parte moral. Tal vez nosotros empezamos a acostumbrarnos a ciertas cosas, a ciertas formas, a ciertos términos. Tal vez nosotros nos estamos acostumbrando a ciertas situaciones. Pero aquí es donde tenemos que despertar, iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita despertar ante una urgencia moral. Romanos en el capítulo 1 y en el verso 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1:16. Vean qué tremendo. ¿Recuerdan el mensaje del primer ángel? ¿Qué decía? ¿Qué tenía el ángel en la mano? ¿Qué tenía? El evangelio eterno, las buenas nuevas. ¿Qué tenía el ángel? Las buenas nuevas. ¿Qué tenía el ángel? Ese es un escenario que está sucediendo allá y posiblemente lo que vamos a ver esta mañana por el contexto histórico y por el contexto literal y por el contexto interpretativo, hermenéutico, exegético con respecto a dónde está ese momento histórico, posiblemente a la mitad de la gran tribulación. Se está dando un evento en donde está pasando y el ángel sale con el evangelio eterno. Pero vean lo que el apóstol Pablo dice con respecto al evangelio. Dos eventos, un evento allá y otro evento sucedido en el segundo siglo de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? ¿De qué no se avergüenza? Del evangelio. Y Pablo no está diciendo solo esto por decir, es que yo soy un buen cristiano, no me importa andar con mi Biblia en la mano. No, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, cuando yo vaya allá, yo no me voy a avergonzar del evangelio. Yo les voy a decir qué es lo que el evangelio dice. Hermanos, en el cielo está aconteciendo algo. Hay un ángel que sale con el evangelio eterno para ser pronunciado a toda lengua. Que este ángel cuando sale con un gran grito. Hay un gran grito que sale y que cuando este ángel viene y sale con este gran grito, que es un grito estremecedor, y lo grita porque es necesario gritarlo, es necesario que el mundo sepa, es toda tribu, toda lengua, toda nación. El apóstol Pablo también dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Usted me diría en esta mañana, tal vez yo tampoco me avergüenzo del evangelio. Pero ¿qué significa entonces no avergonzarme del evangelio? Si yo no me avergüenzo de algo, yo lo luzco. Si yo no me avergüenzo de algo, yo lo camino. Si yo no me avergüenzo de algo, yo lo ando. Es decir, yo no me avergüenzo de andar con este shiny. Por eso yo no me avergüenzo de andar con mi pelo así, por eso ¿verdad? Yo no me avergüenzo y cuando yo no me avergüenzo, yo lo camino, yo lo trasciendo, yo lo ando, yo lo practico, yo digo, ese soy yo. ¿Aló? ¿Será que hay una iglesia secreta? ¿Será que hay una iglesia que no se sabe que es iglesia y que a veces uno no sabe si son o no son? ¿Será que nosotros necesitamos recapitular en nuestra urgente necesidad de la moralidad con todo esto que está pasando, hermano? Hay una revolución moral alrededor de nosotros.
El otro día nomás aquí yo me espanté. Allá en Estados Unidos yo vi mil cosas, pero aquí me espanté de ver una situación y yo decía, qué natural es esto en este país ya. Adversidades, aberraciones. Son aberraciones, hermano. Pero cuánto ya no nos importa. Ya cada uno. Cada uno es cada uno. ¿Qué se me hizo? Allá lo vi. Tengo una mira. Vean lo que sigue diciendo Romanos en el capítulo 1 y en el verso 21 al 23, hermanos. En Romanos capítulo 1, en el verso 21 al 23, el apóstol también nos dice lo siguiente. Vean qué tremendo, porque hablando sobre esto de la inmoralidad, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes de hombres mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero que leamos el verso 24, no importa. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. A los líderes se les pasó un video perspectiva con respecto a cómo están adoctrinando a nuestros hijos y cómo los están adoctrinando de una forma que realmente, hermanos, es algo que a nosotros necesitamos tomar armas en esto. ¿Cuántos de los líderes vieron el video? Sí, ahí bueno. Es espantoso ver la forma en la que el mundo está adoctrinando a nuestros hijos. Y entonces están cayendo en buena tierra porque al final ellos se vuelven gente que repiten y repiten estas cosas. Hermanos, el problema del ser humano no es que ignore la verdad, sino que es rebelde y no quiere reconocer a Dios en su vida. El problema entonces no está con la verdad, el problema es otro. La urgencia moral, los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Y ese es el problema que el apóstol Pablo está presentando. Y él está diciendo, pues haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban ser sabios, eran necios. Hermanos, la urgente y la urgencia moral es una urgencia teológica, es una urgencia de saber qué dice la Escritura. La gente sabe muchas cosas. El problema del ser humano no es que ignore la verdad. Hoy hay más información que nunca. Hoy hasta difícil es predicar porque la gente sabe más de lo que usted a veces sabe. El problema es que no son rebeldes y no quieren reconocer a Dios en su vida. Y cuando decimos no querer reconocer a Dios en su vida, no es si usted cree en Dios, porque hay gente que cree en Dios pero es homosexual. Hay gente que dice que cree en Dios pero es lesbianismo. Hay gente que cree en Dios pero son gente que son ateos, pero creen en Dios. Más si usted va a un avión a los 35,000 pies de altura y se empieza a mover. Ahí no hay ateo que valga. Son personas que el problema es que no es que ignoran la verdad, sino que es rebelde y no quieren reconocer a Dios en su vida. O quieren reconocer a Dios en su vida como quiere ser reconocido. Por eso el mensaje de Apocalipsis es algo que nosotros tenemos que hablar. Una gran emergencia y requiere un gran texto. Por eso Romanos empieza a decir, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Vivimos sin avergonzarnos del evangelio. Esa respuesta debe ser contestada, no solo con un sí. Hermanos, no es solamente sí, yo no me avergüenzo, no, seré visible realmente si yo entiendo eso. Yo soy visible. Yo no me puedo invisibilizar si no me avergüenzo del evangelio. Yo soy cristiano evangélico.
yo soy cristiano evangélico. Y ahora usted tiene la oportunidad, porque en todo lado donde usted va, a usted le preguntan, ¿verdad? Ahora ya preguntan de todo. ¿Usted qué es? ¿Y quién es usted? Usted puede decirlo. Asegúrese, asegurémonos que cuando digamos soy cristiano evangélico, esté viviéndolo, porque si no, qué pena, qué vergüenza. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de esto. La urgencia moral. Los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios y se está deteniendo la verdad de Dios cuando nosotros sabemos que Dios nos hizo hombre y mujer y ahora resulta que tengo un poco y puedo escoger qué quiero ser. Eso es detener con injusticia la verdad de Dios. Hermanos, la ira de Dios también se revela desde el cielo. Sí, la ira de Dios es la buena nueva. La ira de Dios, ese ángel primero que sale en 14:6, es aquel ángel que está predicando el evangelio eterno y está diciendo también la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo para toda injusticia, porque la ira de Dios está siendo revelada y vendrá desde el cielo. Y la buena noticia es que la ira viene, pero que la ira que viene son para aquellos que no están viviendo el evangelio. La ira de Dios viene en contra de aquellos que no están haciendo justicia. Hermano, no importa cuán bueno sea la persona, no importa cuán íntegro, no importa cuán genuino, si no tienes a Cristo en el corazón, si no tienes a Jesús gobernando tu vida, si Jesús no es el Señor de tu corazón, de tu vida, usted y yo estamos operando en injusticia e inmoralidad. Esto se definió allá en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre decidió apartar la palabra, fue lo primero que hizo. El hombre lo primero que hizo fue apartar la Biblia, fue apartar la palabra. ¿Cuál era la palabra? Ciertamente de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del mal. Adán y Eva descontextualizaron y no hicieron caso a la palabra y asumieron el reto de que ellos en su propia justicia, me hace una gracia. Perdón, hermano, es que siempre pasa gente por ahí, pero es que siempre, y siempre pasa y hacen así. Pero es siempre, ahora pasó. Entonces yo me siento como... así más o menos, como el Mons. Hermanos, definitivamente, ellos apartaron la palabra. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Comieron. Cuando la palabra había dicho, no coma. Hoy la iglesia está y tiene que estar. Por eso, urgente necesidad, un llamado urgente hacia la urgencia moral. El mundo está desequilibrado, pero la noticia es que el mundo va a seguir peor. Pero nosotros necesitamos mejorar. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. A veces nosotros pensamos que solamente es como que, ok, yo estoy bien con Jesús. No, usted tiene que estar bien con Jesús, usted tiene que estar bien con el evangelio, usted tiene que ser practicante de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, otra de las cosas que nosotros necesitamos ver es con respecto a lo siguiente, hermanos. Vamos aquí. El primer mensaje en el capítulo 6 dice lo siguiente. Estamos ahora sí en Génesis. Ya vemos a Pablo poniendo el tema con respecto a eso. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Lo primero que pasa con el hombre cuando rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Entonces usted oye a los hombres justificando su inmoralidad, sus injusticias. Hoy el ladrón se justifica porque tiene hambre, aunque es ladrón. Hoy el violador se justifica porque no fue tanta culpa mía, es porque se vistió así. ¿Sí? Hoy el abusador se justifica porque llegó un momento donde tuvo padres que abusaron de él. Con injusticia tapan la verdad de Dios. Por eso es urgente, hermanos, que nosotros entendamos esto. Yo quiero volverlo a repetir.
Hay algo que está sucediendo en la cultura, no solo lo que estamos escuchando en televisión, sino lo que vemos en nuestro país y en el vecindario. Y podemos darnos cuenta de que hay una revolución moral alrededor de nosotros, libertinaje, inmoralidad, violencia, y es urgente ante estos eventos visibles saber que hay una sociedad sin temor a Dios y que los valores se han perdido, y es urgente como iglesia volcarnos a Dios y a su palabra. Es urgente volcarnos a Dios y a su palabra. Es urgente volcarnos a Dios y a su palabra. Y yo dije, es necesario volcarnos a Dios y a su palabra. Porque la palabra es verdad. Lo primero que los Adán y Eva hicieron fue apartar la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros hoy y cuánta iglesia está apartando la palabra? Hay iglesia que aparta la palabra, hermanos. Hay iglesia que no le hace caso a toda la palabra. Creyendo ser sabios se hicieron necios, dice el apóstol. Creyendo ser sabios se hicieron necios. Porque hoy todo mundo sabe. Pero lo único que debiéramos de saber es que Jesucristo es el Señor. Lo que debiéramos de saber es que debemos obediencia a Dios. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas y la falsedad espiritual. Hermanos, y en esto tenemos nosotros que colocar como iglesia aspectos muy importantes. En este capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos ahí a Apocalipsis capítulo 14, que ya vamos a estar ahí para descifrar estos tres gritos de los ángeles. Tres gritos que los ángeles pusieron en el cielo en un contexto en donde nosotros tenemos que tener esa revisión. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, a toda raza, a toda lengua y pueblo. Aleluya. Y note, hermano y hermana, que cuando este ángel viene y está predicando estas noticias, nos anuncia la salvación, pero también la condenación, el juicio al pecado. Y ambos énfasis los encontramos en las escrituras. Hermanos, los profetas anunciaban por igual la salvación de su pueblo como la condenación de los enemigos. No podemos jugar con Dios. Hermano, cuando la palabra de Dios a nosotros nos dice, como le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no coman, es lo mismo cuando nos dice, no deje de congregarse. Es lo mismo. Cuando la palabra de Dios dijo a Adán y a Eva y advirtió a Abraham, a Isaac y a Jacob sobre sus estatutos y preceptos, es lo mismo que la palabra a nosotros nos está advirtiendo hoy. No se conviertan en sabios en su propia justicia. Necesitamos acatar la orden de Dios a la palabra. Es tiempo de volvernos urgentemente ante la inmoralidad, ante la violencia, ante la crisis. Es necesario volcarnos a la palabra y no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Porque nuestros hijos lo primero que tratan de decir, ay, me va a salir otra vez con la Biblia. Sí, le voy a salir otra vez con la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad. Es la única verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y más amén. Hermanos, la humanidad está involucrada en un complot contra la verdad de Dios. Yo dije, la humanidad está involucrada en un complot contra la verdad de Dios. Hay una oposición al evangelio. El Señor fue sacado de las escuelas, de la vida cotidiana, de la familia. Hay prohibiciones que están siendo muy fuertes y cada vez serán más y más radicales. Es importante que nosotros entendamos entonces, amado hermano, amada hermana, que cuando se da esta oposición, y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se da esta oposición al evangelio? Hay una oposición al evangelio, pero ¿cuándo se da? Se da cuando negamos o no caminamos en la verdad de Dios. Y nosotros, hermanos, tan pronto el hombre rechaza esta verdad de Dios, esta será reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Todo mundo tiene un motivo para hacer lo que hace. Hable con cualquiera de estas personas que tienen sus inclinaciones para cualquier lado y usted les encontrará motivo. Inclusive tienen textos, inclusive tienen defensa, inclusive tienen sus grupos. Hermano, es doloroso porque esto es, como dice el apóstol, creyendo ser sabios, hicieron necios.
¿Y usted cree que no es doloroso para uno? Por supuesto, a mí no me duele. A mí me duele un montón saber que hay personas, ¿verdad? Que de verdad están tratando de contradecir la verdad de Dios. Este primer ángel que salió con esto, y vamos a ir al verso 7 ahora. En el verso 7 hay tres verbos, porque este ángel lo que realmente dice, véalo en 14:7, ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle en gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Hermanos, hay tres verbos que aquí aparecen. Y cuando nosotros vemos esto de temer a Dios, adorar, con esta urgencia moral, nos recuerda Romanos capítulo 1 en el verso 22 que dice y habla con respecto que el hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar, creer en sus propias filosofías acerca de Dios. Me encantaría que usted y yo leamos eso que dice 1:22. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo y yo lo puse en estas palabras con respecto a esa parte de la inmoralidad y de la urgencia moral que se tiene que ir a la escritura para que nosotros corroboremos, hermano. Esto es lo que está haciendo el hombre. Al contar tres leemos 1, 2, 3. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar, creer en sus propias filosofías acerca de Dios. Y eso es verdad. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar, creer en sus propias filosofías acerca de, no, yo es que creo a Dios así. Muéstreme dónde dice la Biblia. Muestre que dónde. No, es que la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? A ver, ¿quién escribió la Biblia? Yo me encontré con un fenómeno allá. Y en buen pentecostalismo diríamos, es un espíritu de duda. Gente que tiene rato de militar preguntándome en una mesa ahí, y bueno, ¿quién hizo a Dios? ¿Verdad? Eso fue lo que yo dije y yo hice, pero después yo me acordé que no estaba aquí y que tenía que ser muy bien portado porque si no me echaban de donde estaba. Y entonces tenía que contestar muy cortésmente. Pero esas preguntas, dudas de este tipo y de este tipo y de otro montón. Estaba haciendo un seminario, una parte de, bueno, sí, era de sí, un tipo de taller. Y eran las preguntas que usted decía, de verdad. Y yo, me estarán vacilando. De seguro sí, me vieron cara de tico. Ponte ahí. Alcira se ríe, apoyando a Alcira. Hermanos, qué triste. Es triste. Pero pregúntele usted a sus hijos. Pregúntele a sus hijos el fundamento de ellos teológico doctrinal. Pregúntele a sus hijos o pregúntele a muchas personas que están pregúntele cuál es su filosofía de vida como cristiano. ¿Qué es lo que a usted le sustenta como creyente? ¿Qué es lo que realmente usted sabe de Jesús? Yo hice esta pregunta y yo preguntaba, bueno, dígame quién es Jesús para usted. Y más o menos me describían a los bomberos de Chicago Fire. ¿Eso es Jesús? Sí, Jesús es bueno, Jesús va, Jesús apaga el incendio, Jesús viene y me compone cuando yo me descompongo de comer chicharrón, ¿verdad? Es decir, todo eso también lo hace, pero Jesús es más que eso. El hombre racionaliza su pecado, hermanos, y lo está racionalizando. Vean que en el verso 7, ¿verdad? Y ahí es donde, en estos tres verbos, temer, dar y adorar. Urgencia moral, hermanos. Iglesia, es tiempo de honrar a Dios y darle gloria. Pablo dice que hay una necedad del mundo y esto está oscureciendo la mente. Y el apóstol dice, son mentes reprobadas. Y la mente reprobada dice, porque son sabios, creyendo ser sabios, hicieron necios. El hombre sigue racionalizando su pecado. Y el hombre dice, es que Dios me hizo así. Y como Dios me hizo así, es más, hay otros que tienen el cinismo de decir, fuera de perdón de todas y fuera de toda congruencia mental,
Para no insultar. Normal. Dices que yo no pedí venir a este mundo. Aló. No. Hermanos, están hablando en serio. Dios tiene plan y propósito. ¿Y saben qué es lo que pasa con las mentes que no están pensando racionalmente o inteligentemente? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que son cautivos del diablo, están encadenados. Creen que Dios tiene que solventarnos todo, cuando ya Dios nos solventó todo. Nosotros vivimos atados en nuestros preceptos, conceptos y formas. Hermano, la única forma de que haya una relación con Dios es que yo le converse, le hable y lo conozca y sepa cuál es su voluntad. Preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si yo no logro contestar eso, por supuesto yo voy a andar por la vida como sea. ¿Aló? Hermanos, estos tres verbos, adorar. Fijémonos en lo que decía a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué decía? Temedle a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, su voz es potente porque sus palabras deben ser escuchadas por toda la humanidad. Es una última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio. Las oportunidades se acaban. El momento de reconocer a Dios es el que Él es el soberano del mundo, el único que merece gloria y honra. Temen a Dios y denle gloria porque sus juicios han llegado. Y los juicios de Dios están llegando y han venido, hermanos, de una forma muy específica. Y quiero que esta mañana también nosotros veamos algunas cosas. El urgente llamado es una invitación a creer, es un llamado a temer a Dios y darle gloria y adorarlo. ¿Qué? Urgente. El llamado no es una invitación a creer, es un llamado a temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Y aquí es donde usted y yo tenemos que ponernos a prueba. Y el apóstol Pablo dice, pruébesen a sí mismos, a ver si están en la fe. No deje que nadie se pruebe. Pruébese usted. Usted está en la fe. Usted teme a Dios. Usted honra el nombre del Señor. Usted le da gloria. Hermanos, este es un asunto individual. No importa cuántas cosas usted le diga a su hijo no lo va a hacer. Y si lo va a hacer, hace el papel cuando usted lo ve. Digo yo, por si los papás no sabían eso. Al final es cada uno. Es cada uno. Filósofo casuseño. La invitación no es una invitación a creer, es un llamado a temer a Dios, a darle gloria y adorarlo. Estas tres cosas, estos tres verbos, temer, dar, ¿y qué más? Y adorar son imperativos. ¿Ok? Está puesto en la figura gramatical de esa manera, hermanos. Temer a Dios, no a Satanás, ni al anticristo. Hay gente que tiene más miedo a Satanás que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al anticristo que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo a lo que pueda venir que a Dios. No temen a Dios, no le dan gloria a Dios, porque sus juicios han llegado. Entonces usted no tema irse al infierno. Témale a Dios y entonces el infierno no será su opción. Témale a Dios y usted no pasará más allá de lo que Él sabe que usted puede sobrellevar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, temer a Dios, no a Satanás, no al anticristo. Ese es el tema de las escrituras. Llamar a los seres humanos a gloria, adoración, reverencia a Dios. Es tiempo. Y ese ángel que salió de ahí decía exactamente eso. Ahora, es importante ver esto. Y estos tres verbos, hermanos, estos tres verbos están en un modo imperativo. Por favor, escuchen esto. Están en un modo imperativo y sugieren un mandato urgente. Cuando algo está en imperativo, es un llamado urgente.
No es una invitación a creer, es un llamado urgente a temer a Dios y darle gloria, porque sus justos juicios han llegado. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la hora de su juicio ha llegado. Así llega el último momento para que los hombres se arrepientan antes de la ira que Dios va a ser derramada. Hermanos, la hora del juicio ha llegado y hay que adorar al que hizo todas las cosas, aquel que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Y ese es el punto fundamental, amado hermano y hermana, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, el problema del ser humano no es que ignore la verdad, sino que es rebelde y no quiere conocer a Dios en su vida. Y cuando usted quiere conocer a Dios en su vida, entonces usted va a tener algo. Y quiero que esto nos lo aprendamos. ¿Lo aprendemos? Allá en su casita, hermano. Gracias por estar ahí conectadísimo. Obediencia por escogencia no es obediencia, es conveniencia. ¿Cómo? Obediencia por escogencia no es obediencia, es conveniencia. Entonces usted no cometa los errores que hemos cometido otros papás más grandes. Si usted le dice, si se porta bien, lo llevo a McDonald's. Eso es obediencia por conveniencia. Entonces el chiquillo, por supuesto, se va a portar bien ese rato. Después de que vaya a McDonald's y salen de McDonald's, usted lo volvió a perder. Los papás dicen, sí, es cierto. Obediencia por escogencia no es obediencia, es conveniencia, hermano. Podemos estar escogiendo qué es lo que queremos de Dios y qué no. ¿Qué le decimos a Dios que sí? ¿Qué le decimos a Dios que no? Hay cristiano y el cristianismo hoy se está debatiendo sobre estas cosas porque están en su propio razonamiento. Y es como los hijos obedecen según su conveniencia. Y a veces nosotros los cristianos estamos obedeciendo a Dios según nos importa o según lo que más o menos nosotros creamos que eso sí me conviene. ¿Aló? ¿Aló? Y eso es obediencia por escogencia, no es obediencia, es conveniencia. En 14:8, la segunda voz sale, hermanos. Vean qué tremendo, porque el apóstol Pablo, ya lo leímos ahí en Romanos 1:25, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Cambiando la verdad de Dios por la mentira y adoraron la imagen y no al creador. Hoy hay un culto al dinero, hoy hay un culto al cuerpo, hoy hay un culto a las cosas, hoy hay un culto a aquello que a mí más me agrada. Tanto así que todos los inventos del mundo, ¿verdad? En formas y en cosas, por eso ahora están los famosos que y la gente los sigue, ¿verdad? Los sigue porque son los... Y otros siguen otra página y otros siguen otros. A mí me sigue el pulpero porque no le pago. Yo tengo el Facebook y la única que me podría seguir es mi esposa y no tiene Facebook. Estoy fregado. Estoy mal. Entonces yo me pongo a todo me gusta. Lo mismo yo. Hermano, pero es cierto. Vean la mentira, la negación, obedecido y glorificado. Esta es la mentira del hombre. El hombre cree en Dios, pero no le cree a Dios por todas las cosas. Cuando me pasa algo malo, reviento, espotrico y digo vulgaridades y malas palabras. Cuando estoy enfermo y me muero por esa enfermedad, toda la familia se resiente con Dios. No les gustó ahora a Dios. Cuando estamos en situación adversa y Dios no me la trabaja y no me la cura y no me da, entonces estoy diciéndole a Dios, ¿para qué así? Saben, hermanos, el punto está, ayer le aconteció algo a un joven, ¿verdad? Y fue víctima de algo y fue muy doloroso. Y entonces nosotros orando, decía yo a mi esposa, bueno, y decía, qué tremendo, y es que iba a servir a la iglesia.
diablo no está interesado en que usted vaya al antro. Ahí usted no se lo encuentra. Usted más bien le apresura los pasos, le abre las puertas y se sienta con usted un ratito ahí y le dice, quédese aquí. Pero si usted viene a las cosas de Dios, si usted teme a Dios, si usted le da gloria y honra a Dios, usted tiene un problema con el diablo. Serio, muy serio. Entonces la gente piensa que, vean, a mí me va muy bien en la vida. Y sí, por supuesto, si usted anda con el hermano. Yo siempre lo he dicho en una frase, si usted hoy en la mañana no se topó el diablo de frente es porque anda con usted. Anda a la par. Si usted no lo vio venir y se lo topó de frente es porque está de lado. Ahí anda. A Jesús le pasó, porque que Jesús es carga. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Discernir, hermanos. ¿Dónde estamos nosotros? La mentira, oiga, cambiaron la mentira, la negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. El mundo dice, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es Dios? Hermanos, en el verso 8, la segunda voz, ha caído Babilonia, el reino político, económico y doctrinas humanas. Eso es Babilonia. La falta de respuesta al primer mensaje del ángel desató el segundo ángel con un grito, ha caído, ha caído. Y lleva un segundo ángel a pronunciar el juicio de Babilonia. El ser se refiere a todo el reino político, económico, religioso del anticristo. La ciudad original de Babilonia fue la cuna de la idolatría. De ahí sale la famosa torre de Babel, ¿se acuerdan? Y Babilonia en la Biblia tiene dos características importantes, hermanos. Anote, usted que anota. Babilonia en la Biblia tiene dos características importantes. La primera es que enseña doctrinas humanas por encima de la voluntad divina. Doctrinas humanas por encima de la voluntad divina. Y la segunda, que persigue a aquellos que no obedecen estas doctrinas, si es necesario, hasta exterminarlos. Y ya yo no quiero meterme en ese tema, pero sí hay un grupo gigante, enorme y grande con ese tipo de doctrina. Lo hay. Y lo ha mostrado en el tiempo. Que repita la dos. Persigue a aquellos que no obedecen estas doctrinas, si es necesario, hasta exterminarlos. Y esto fue la Iglesia Católica en algún momento. Persiguió y exterminó. La iglesia hoy está siendo perseguida. Y tal vez no de este lado, que no nos damos mucho cuenta, pero en el otro lado, el asunto no está tan fácil. Y uno diría que torta, porque si a nosotros este coronavirus nos ha retenido del propósito a veces de Dios en adoración, alabanza y todo, no sé qué pasaría con una persecución. No sé qué pasaría. Ahora, vamos a ver, porque después vamos a ampliar en otro momento. En Apocalipsis 14:9, el tercer mensaje a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca a su frente o en su mano. Ese es 14:9, ¿lo vieron ahí? A los dos ángeles los siguió un tercero que a grandes voces decía, el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano. Ahora entonces, hermanos, necesitamos entender esto, porque esto ha sido otra de las cosas que hemos descontextualizado de tal manera que no sea tan ingrato, que lo que da es pena ajena cuando uno oye algunas barbaries que se dicen con respecto a la marca. Y hoy vamos a descubrir quién es el anticristo y qué es la marca, porque está escrito. No es que yo sea así como vengo, no es que venga de allá de Estados Unidos con nueva revelación, es que he estado ahí en la Biblia por años y siempre. Es solo leerla en el contexto histórico, en el contexto gramatical, y la Biblia nos va a enseñar. Entonces, aquellos que andan con su tatuaje ahí ni se lo tapen, no se trata de eso. Digo yo. Es que uno cuando habla de eso, entonces la gente se siente como así, como que empieza a ser así, como incómodo. El anticristo es
El contexto y el lenguaje indican con claridad a una persona real en un tiempo futuro. Leamos eso, por favor, iglesia. ¿Qué es el anticristo? El contexto y el lenguaje indican con claridad a una persona real en un tiempo futuro. Entonces, hermanos, no empecemos a inventar qué es la máquina computadora aquella que están haciendo por allá. No empiece usted a inventar qué es en la vacuna. No empiece usted a inventar que viene y que entonces es, no, es una persona. El anticristo es una persona real en un tiempo futuro. Cuando Juan dijo, primera de Juan, que ya el espíritu de anticristo estaba en el mundo. Ahora, ¿cuándo este espíritu anticristo se va a materializar en una persona? Bueno, eso es el evento que tenemos nosotros que ver. El cristiano no se podría rendir, hermanos. Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 4, habla sobre la bestia, hermanos, sobre la bestia que habla Pablo en segunda de Corintios, y es importante, capítulo 2, verso 4, es la misma, el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, verso 8. Dice que hay un cuerno pequeño que es la bestia. ¿Quién es el que va a invocar a la bestia? El anticristo. El anticristo va a decir, tienen que sellarse los que quieran reverenciar a la bestia. Tienen que sellarse y el sello sería en su frente. Entonces recuerde, el contexto nos dice a nosotros que el anticristo es este. Ahora, Juan llama a la bestia en Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Entonces vean esas referencias si ustedes estudian. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, Pablo habla de la bestia. Daniel en capítulo 7, verso 8, habla del cuerno pequeño que es la bestia. Y Juan le llama bestia en Apocalipsis 13, 2 y es conocido. Ahí está. Entonces, este hombre va a llamar a que él sea reverenciado y que sea adorado. Entonces, hermanos, no tiene nada que ver todo lo que está pasando en este momento. Estos son solo esos principios de dolor que está sufriendo la iglesia. Porque ¿qué es realmente la marca de la bestia, que es 666? Hermanos, en el Imperio Romano, este era el símbolo o cuño de identificación de los esclavos y los soldados llevaban en su cuerpo, y algunas sectas místicas antiguas se deleitaban en el uso de tatuajes que identificaban a los miembros con ciertos ídolos. El anticristo impondrá como un requisito obligatorio una marca similar que será visible en la mano o en la frente. Es decir, será visible con un propósito. ¿Un propósito? ¿Cuál es el propósito? Esos son los de la bestia. Esos son del anticristo. Ahí va a estar, en la frente o en la mano. Entonces ustedes ven un montón de información que es desinformación. Entonces, uy, cuidado con la vacuna porque ahí te metieron el chip. Cuidado con el, ahí te metieron. No, no sé, ya yo me la puse y no sé qué me metieron. Algo al final. Pero lo que sí sé es que no es un chip que me va a controlar. Lo que sí sé es que no es un asunto que me no, todavía no tengo. Yo cada rato me toco, como decir, me dijeron que iba a salir como un tercer ojo y como un cacho por aquí, una cosa por allá, porque de todo dicen, hermano. No, la señal del 666 del anticristo está trazada sobre esto y no tiene nada que ver con estos eventos. Hoy sí, ve a la gente allá en Europa que tienen un chip aquí, pasan por su asunto y, ¿verdad? Y ya tienen, esa es la tarjeta de marcar su trabajo. O ustedes lo tienen, hay otros que tienen el chip aquí, el chip hace así. Eso solamente es lógica robotizada, aumentada. Pero necesitamos como iglesia entender
que lo que él quiere es que nosotros le demos honra, gloria, alabanza, y que cuando este anticristo venga, tendrá algo muy específico, y lo específico es esto. ¿Para qué van a usar esa marca? No van a poder comprar ni van a poder vender. Eso es realmente la marca del anticristo. Permitirá que las personas realicen compras de alimento y otros recursos básicos. Sin la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales de sustento. El número de su nombre, la bestia, anticristo, tendrá un nombre que será inherente a un sistema numérico específico, y el texto no indica con claridad cuál sea este nombre y el sistema numérico al que corresponde, ni cuál será su significado e importancia. Así es que no batiemos. Si la Biblia no lo dice, no lo dice. Es que tiene que significar eso, es que dice esto, es que creo que dice. No es cierto, hermanos, no lo dice la Biblia, y si no lo dice la Biblia, nadie lo sabe. ¿Ok? Porque por ahí andan otro poco de cosas diciendo. Entonces, ¿sabes que sí? Es que sí, es que esa es la marca. Esa es la marca. Usted se puso el chip, usted se puso la marca. Usted, hermanos, seamos serios en esto. Dice que su número es 666. Y aquí es donde vengo a compartirles sobre el 666. Ese es el número esencial de un hombre. 6 es número de hombre. ¿Qué significa entonces? Bueno, hermano, el número 6 está justo por debajo del número perfecto de Dios, que es 7. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que está diciendo es que, por lo cual representa la imperfección humana. Eso es lo que representa el 666. 666 representa imperfección humana, que hay algo mayor que él, que es 7, que es el número perfecto, que es el de Dios. Ahora, el anticristo será humano, más poderoso en el mundo que habrá conocido, pero no dejará de ser un hombre o un 6. ¿Ok? Será muy poderoso el anticristo, pero no será más que otra vez un hombre, un 6. La expresión máxima del poder humano y demoníaca es el 6, porque no es perfecto como el de Dios. La repetición del triple del 6 será una forma específica de identificarlo por el valor numérico de un nombre humano, que podría equivaler a 666. Y en muchos lenguajes, inclusive en el hebreo y en el griego y en el latín, las letras tienen equivalentes numéricos. No obstante, como el texto revela muy poco acerca de ese significado, de ese número, no es prudente especular más allá de eso. Número de hombre, la bestia sellará a aquellos que sean los que quieren comer y los que quieren vender. Entonces, no salgan ahora ustedes, por favor, diciendo, hermanos, que con el asunto del código QR, que ya no van a dejar entrar no sé a quién, a no sé a dónde. Por favor, es que necesitamos, hermanos, ser muy serios en esto. Y quiero terminar esta mañana con esto, hermano, con lo siguiente. Quiero que volvamos al capítulo 7, al verso 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, y termino. Y pongámonos sobre nuestros pies, por favor, porque es importante. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a levantar las manos. Usted ahí en su casa, hermano, porque aquí está el fin de esto, el objetivo, porque vimos en el 9 que el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Hermanos, en síntesis, esta mañana nosotros tenemos que prolongarnos en la parte doctrinal teológica, en saber que hay una advertencia, que hay un problema moral, que nosotros como iglesia necesitamos volcarnos, necesitamos ir a la palabra, necesitamos volcarnos a Dios y a su palabra. Hay una urgencia ante lo que estamos viendo y estamos escuchando, hermanos. Hay una urgencia porque la revolución moral alrededor de nosotros, de libertinaje y de inmoralidad, es una realidad. Mas la palabra del Señor en 14:7 nos advierte y nos dice que el ángel decía a fuerte voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar, los manantiales de las aguas. Hermanos, aquí está el ángel diciendo lo que Pablo dijo. Aquí está el ángel diciendo lo que el Espíritu de Dios ha dicho y el Espíritu Santo ha traído a la iglesia: que le adoremos en espíritu y en verdad, porque necesario es. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es tiempo entonces, hermanos, de pararnos firmes, porque usted hoy y yo también hoy o adoro a Dios y le doy gloria y le doy alabanza y adoración, o terminaré adorando
lo que sea. Terminaré adorando el cuerpo mío, el cuerpo de mi esposa, terminaré adorando mi plata o mis propiedades, terminaré adorando mi carro o terminaré adorando lo que sea, porque el ser humano terminará adorando aquello que realmente está en medio de su corazón. Usted da tiempo a lo que usted ama. Démosle gloria al Señor, démosle honra, démosle alabanza, porque Él dice, mis juicios están llegando. Este evento de Apocalipsis 14 está registrado históricamente, o por lo menos en el contexto, y si se interpreta de una forma más adecuada, se está hablando de a la mitad de la tribulación, de la gran tribulación está aconteciendo esto aquí en el mundo. La adoración a la bestia, y serán tiempos difíciles. Pero nosotros los que hemos creído, los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor, y nosotros los que estamos viviendo según la gracia y misericordia del Señor, y queremos buscar santidad, y queremos apuntar a las cosas que Dios tiene y quiere para nosotros, y vivimos confiados en Él, confiado y creyendo, para nosotros el Señor tiene reservado buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle gloria al Señor con tu vida, con tus hechos, con mis hechos, con mis formas, con mi hablar, con mi vivir, con mi vestir. Hermanos, a Dios se le da gloria, honra y alabanza con todo nuestro ser ahora, porque si no, usted y yo terminaremos adorando cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi profesión, lo que sea. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gloria. Dígale, Señor, yo quiero darte gloria, quiero darte honra con mis dichos, con mis hechos, en mi vivencia cristiana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que en esta hora, conforme tu misericordia, tu bondad, nosotros podamos entender que nosotros estamos listos y preparados por tu gracia y tu poder para ir y dar honor al que honor merece. Nos rendimos a ti, Señor, y quedamos hoy satisfechos, Señor, y que tu Espíritu Santo venga y redarguya y nos siga enseñando de qué es el anticristo, qué es esta bestia, qué son los hechos, Señor, que van a acontecer, para no andar en error, que revisemos las escrituras, que revisemos contextualmente, Señor, lo que esa palabra dice para nosotros en este día, lo que significó para ellos en aquel momento. Señor, que tratemos la escritura con reverencia, con inteligencia, Señor, que nos capacitemos, Señor. Tu Espíritu Santo es suficiente para enseñarnos, y también el consejo de muchos otros hombres y mujeres que tú les has dado sabiduría y les has dado mucho conocimiento para aprender tu palabra y vivir confiados y creyendo. Damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos.